Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio, presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa, exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. Margarita Michelena, guión basado en el texto de Mayagüel Rodríguez Escobar. Margarita Chillón Michelena nació el 21 de julio de 1917 en el estado de Hidalgo y falleció el 27 de marzo de 1998 en la Ciudad de México. Fue poeta, crítica y periodista. Estudió lengua y literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde muy joven incursionó dentro del periodismo. Colaboró en diversos periódicos y publicaciones nacionales y extranjeras, y finalmente, en 1980, fundó y dirigió El Cotidiano, el primer diario a nivel mundial elaborado exclusivamente por y para mujeres. Gracias a lo anterior, es reconocida por su interés en los temas sociopolíticos y por su carrera periodística. Sin embargo, su producción poética no se queda atrás. En palabras de Octavio Paz, sus poemas son cristalizaciones transparentes. Desde su primer libro me impresionaron por igual la maestría de la hechura, la profundidad del concepto y la autenticidad de la emoción. La obra de Margarita Michelena es relativamente breve. Publicó 5 libros de poesía: Paraíso y Nostalgia de 1945, Laurel del Ángel de 1948, La Tristeza Terrestre de 1954 y El País Más Allá de la Niebla de 1969. Posteriormente, sus poemarios se recopilaron en la antología Reunión de Imágenes de 1969. También escribió el ensayo Nota en torno a la poesía mexicana contemporánea de 1959, además de hacer algunas traducciones del francés, como El Esplendide de París de Baudelaire. Es importante contrastar la visión personal de Michelena sobre su poesía dentro de la tradición escrita por mujeres en el ámbito hispanoamericano. Figuras como Delmira Agustini o Juana de Ibarbourou le parecían lejanas e incomprensibles con su proyecto estético y, por otro lado, encontraba afinidad con poetas como Gabriela Mistral o Rosario Castellanos. Asimismo, lo expresa la poeta en su artículo sobre Mistral. Gabriela es ya poeta, como lo somos otras que, si no descendemos de la chilena por línea alguna, tenemos con ella en común, muy agudamente, el sentimiento del peso o la ausencia de Dios. Con ella, aunque por nuestro propio lado, hemos liquidado esa durable poesía de las hembritas emotivas. La anterior cita, si bien es dura, muestra la realidad sociocultural y literaria de la época, la aspiración a escribir una poesía opuesta a lo que se consideraba emotiva o femenina, para liberarse de una escritura considerada propia de mujeres y también de probar otros caminos de experimentación lírica. Michelena busca deslindarse de la categoría de poetisa, que cargaba una connotación despectiva, por lo que en 1980 publica un artículo titulado Temas de subdesarrollo, las poetisas, donde habla mordazmente de los aspectos que, según ella, conforman a esa figura y su diferencia con las otras, las poetas. Para la doctora Diana del Ángel Ramírez, esta apreciación pone de manifiesto que en los años en que las autoras ejercieron el oficio de la escritura, el hecho de ser mujer implicaba una desventaja. Por ello, su labor fue a contracorriente del prejuicio negativo en torno a la poesía femenina. Esto explicaría el por qué Michelena conformó su poesía a partir de temas como la soledad, la muerte, la filosofía, lo trascendental y lo místico, siendo profundamente cuidadosa con la construcción del poema, haciendo énfasis en la forma y la musicalidad. En el poema Cuando yo digo amor, perteneciente a su primer poemario, Paraíso y Nostalgia, se puede observar el tema de la soledad y el dolor. A partir de una voz lírica, exenta de experiencias amorosas que involucran a otro, se descubre a sí misma en su soledad. En este poema encontramos esta soledad representada en el sentido corporal y físico, como se expresa en los siguientes versos. Y sé que estoy en medio de mis brazos vacíos. Solo me afirmo, una presencia impar, como mi almohada. Es importante resaltar que el poema está abordado desde una perspectiva existencial y no confesional, donde el amor permite hablar de la epifanía del yo lírico al descubrirse sola, y ser su propio amor y su olvido. Cuando yo digo amor, advierto inútil la palma de mi mano, que es convexa e increíble. Ese girar soltero del pez en su pecera,
Por otro lado, en el poema La tristeza terrestre, del poemario homónimo, se aprecia más el tema de la muerte ligada al plano metafísico, místico y religioso. Se parte de la idea de una muerte propia, que se vive desde la despersonalización. Qué difícil volver, con la memoria, de aquella viva muerte que se tuvo. Pues la voz lírica, al volver a la vida, se encuentra triste y vacía. Después de haber vivido la muerte como un umbral de centellas, observa todo extraño e insuficiente, lo que provoca el deseo de volver a la muerte. Qué difícil volver, con la memoria, de aquella viva muerte que se tuvo. Que mirarse a sí mismo, ya ser desconocido e increíble, después de ver las fuentes y los prados de la morada quieta y misteriosa. Si bien Margarita Michelena no perteneció a ningún grupo literario, tuvo similitudes con sus contemporáneas, entre quienes destacan Emma Godoy, Griselda Álvarez, Enriqueta Ochoa, Rosario Castellanos y Pita Amor, además de los poetas pertenecientes a la generación del medio siglo. Rosario Castellanos, en un artículo sobre Concha Urquiza, menciona que Michelena y Enriqueta Ochoa eran poetas con estilos diferentes, pero que compartían la misma línea poética. La apreciación de Castellanos no puede pasar desapercibida, pues es evidente el gran interés de Michelena por los temas religiosos y místicos. Como notamos en el poema A las puertas del Sion, donde el yo lírico busca la redención y se presenta ante Dios, explorando la búsqueda mística desde la soledad y la nostalgia, así como la renuncia. No traje nada aquí, ni dejo nada. Tampoco sombra alguna he descendido, de mis propias tinieblas y mis brazos. Ninguna flor tomé sobre la tierra, para no encadenarme a su hermosura, ni por gracia mortal ser poseída. Ni traigo ni el fantasma de un perfume, a tu jardín de límpidas esferas. La soledad traigo que me diste. La obra de Margarita Michelena tuvo una buena recepción por parte de la crítica de la época, y fueron incluidos en diversas antologías, como la Antología de los 50 Poetas Contemporáneos, la Poesía Mexicana de 1950-1960, Antología Mexicana de Poesía Religiosa, y la selección de poemas publicados por Octavio Paz, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, Poesía en Movimiento. Es importante detenernos en esto, pues en las antologías mencionadas era abismal la diferencia entre hombres y mujeres incluidos. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la figura de Michelena fue olvidándose. En la actualidad, solo hay un libro dedicado únicamente a su obra, titulado La poesía de Margarita Michelena. Si queremos encontrar más información y estudios sobre su poesía, los horizontes se reducen, y habrá que conformarse con menciones en artículos sobre otras poetas o estudios generales de la poesía mexicana del periodo. Por lo que es importante y necesario rescatar la obra de la poeta, pues cuenta con un valor inigualable dentro de la tradición de la poesía mexicana y mística. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Bessoar y es posible gracias al Programa de Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de AUG Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.